Y estamos de vuelta después de este bloque de publicidad. Despedíamos hace unos instantes a Javier Cebas y en este caso tenemos con nosotros a Máximo López Vilaboa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y felices fiestas. Hola, buenas tardes, felices fiestas. Aquí en directo desde la Plaza de la Constitución. Hoy hablamos contigo en calidad de historiador por ese maravilloso artículo que hemos visto y que todos tienen en su programa de fiestas sobre la calle Postas y el teatro. Mira, además enganchamos con la entrevista anterior. Exactamente. Con Javi en su magnífico libro que ha publicado junto a la recordada Lola. Pues ahí cada rincón de nuestra ciudad tiene una canción y tiene Entonces, bueno, pues ese Viva Aranda, porque tiene las ventanas hacia el Duero. Pues eso nos está hablando de la calle Postas también. En el propio artículo pues se habla de las distintas versiones que tienen. Y esa impresión que tenía el viajero cuando llegaba a Aranda y veía pues, todas esas ventanas, todos esos balcones dirigidos hacia el Duero, hacia el sur, que eran las casas de la Plaza Mayor, que precisamente en esa dirección no tenían sus puertas, porque hacia la plaza, que era propio y tal, pero claro, una casa que mira al sur y que puedes abrir ventanales y el río y tal, eso desde la antigüedad pues, se veía como algo bueno y algo que atraía el calor hacia el interior de la casa, y por eso esas casas tenían esas ventanas, esas balconadas y ¿Desde cuándo se tienen referencias de esta calle Postas y cómo se llamaban su origen o cómo eran los orígenes? Bueno, hay un detallito curioso, muy sencillo, en el plano de 1503, tan conocido, y vemos en el ángulo inferior derecho, vemos una curva, así, es simplemente una línea. Y en el resto, bueno, pues esas casitas pintadas, no, esto simplemente es una línea y trazada igual hasta con prisa y todo. Y claro, que no se está ahí representando, pues está representando una cuesta que es la calle Postas, y luego una cuesta que desciende, pues que es desde donde actualmente son los jardines de Don Diego. Imaginémonos toda esa zona sin casas y claro, el desnivel que había hacia la Arandilla. Entonces, bueno, esa orografía está representada de esa manera tan sencilla pero tan gráfica, y luego también, bueno, pues en 1503 lo que nos habla es de un recinto amurallado. Cualquiera puede entender que si el viajero, las personas que pasaban con las diligencias, con los carros, con la trashumancia también, con rebaños de ovejas, pues era algo lógico intentar evitar las calles del centro de Aranda, y por eso se bordeaba el recinto amurallado y al igual que muchas personas ya las más mayores que nos pueden estar viendo, no tan mayores, que hasta el año 1980 la carretera general pasaba por ahí, por la calle Postas. Entonces, bueno, pues igual que pasaba por ahí de la antigüedad, no pasaban por el centro de Aranda, se pasaba por Aranda, pero se pasaba bordeando el recinto amurallado, y por eso la calle Postas, que además tiene ese nombre porque ¿qué es una parada de postas? Una parada de postas es esos lugares de parada, de descanso, donde venía igual una diligencia a toda velocidad y cambiaba a los caballos para que esos caballos pues, pudiesen descansar y seguían a la misma velocidad. O sea, en la antigüedad pues, había ideas de cómo había que hacer para que los viajes se pudiesen hacer con la mayor diligencia, que por eso viene la palabra diligencia, de las diligencias, la diligencia de hacer las cosas rápido y en el menor tiempo posible. Y había pues esos puntos estratégicamente repartidos a lo largo de un itinerario para cambiar las caballerías, y las caballerías pues, también tenían que estar en lugares donde hubiese agua para que el ganado, los caballos, pudiesen beber. Que mejor sitio, porque al lado de un río con abundancia de agua como era el Duero, y al lado de un río también con menos agua, pero agua suficiente, pero que incluso los caballos podían beber directamente como el río Arandilla. Entonces, bueno, pues eso al final no era por casualidad, sino que era el lugar adecuado dentro de toda la ruta. Porque nosotros tenemos ya como completamente interiorizado el recorrer esa calle, pero esa calle ha visto pasar mucha historia. Cuando se cambia esa capital del reino a Madrid, podríamos decir que es en ese momento en el que por esa calle empieza a pasar mucha gente y mucha historia. Claro, igual que las rutas, las carreteras ahora, o una infraestructura, puede ser un ferrocarril,
pues unas ciudades importantes. El hecho de que la capital del reino, durante el reinado de Felipe II, se estableciese de manera permanente en Madrid, eso hizo que Aranda estuviese en una ruta importante y precisamente, bueno, pues determinados pueblos se explica el desarrollo económico que tienen por la situación que tienen. Y el caso de Aranda pues es fácilmente explicable, que bueno, la ruta hacia Francia, pues hacia el norte, pues tenía que ser por Aranda, y además cuando hay un impedimento como es un río y que tiene que pasar un puente por ahí, pues al final todas las rutas comerciales pues confluían hacia Aranda, que era uno de los puentes más importantes para salvar el Duero. De hecho, en este artículo, en este reportaje que todos ustedes van a poder ver en el programa de fiestas, se habla que incluso las tropas de Napoleón prefirieron pasar por Aranda, ¿no es así? Sí, efectivamente. Hay un plan previo de invasión o de despliegue del ejército napoleónico por España, y al principio pues bueno, la ruta era Palencia, Valladolid hacia Madrid, pero al final se dice que no, que por Aranda, y por eso precisamente en el siglo XIX, que tanto se desarrollaron las comunicaciones, y durante los siglos muy conflictivos, muchas guerras, y ya no solo la guerra frente a Napoleón, sino la guerra carlista o la guerra previa del trienio liberal, pues al final tenemos constancia de que igual venían las tropas de un bando o de otro para robar los caballos, porque al final era un lugar donde se sabía que había caballos, y precisamente bueno, pues ahí se hace constancia también de que una parada de postas era algo estratégico que había que proteger. Y otra curiosidad es lo de la expresión la mala de Francia. Sí, explícanos. La mala de Francia es una expresión francesa, mal. Sí, yo tampoco, no, yo tampoco. Pero bueno, es como la valija, la maleta, y entonces se habla de la mal de Francia y la mala de Francia, luego se ponía, y no habla de ninguna maldad de nadie ni de un país, pero bueno, pues se llama lo que luego fue la Nacional 1, se llamaba como la mala de Francia. En muchos documentos, en el diccionario de Madoz, cuando habla de Aranda, o pues, habla de la mala de Francia. ¿De qué están hablando aquí? Incluso, bueno, pues una expresión que Benito Pérez Galdós en muchas de sus novelas habla de la mala de Francia, la comunicación que había entre Madrid y Francia. Luego, lógicamente, pues la propia expresión tiene todo el sentido, y se podría sacar, pues bueno, otro tipo de interpretaciones como es natural. Esto también ubica a Aranda en literatura. Tengo por aquí apuntado la fecha, perdóname, 1843, con 30 leguas en pista. Sí, ese es curioso, porque es como una... Bueno, es como un diálogo, ¿no? Traducción, plagio lo podríamos llamar. ¿Sí? Bueno, es el siglo XIX es un año de mucho desarrollo del periodismo. Entonces, en el periodismo no solo se incluían noticias de actualidad, sino también novelas por entregas. Bueno, he mencionado antes a Galdós, muchas de sus novelas, antes de editarse el libro, primero eran novelas por entregas. Entonces, bueno, pues te dejaban en el capítulo más interesante cuando, o sea, eso era un recurso literario para coger el siguiente periódico. Y entonces, bueno, hay una novela traducida de manera libremente, porque en su versión original está ambientada en Francia, entonces bueno, la traducen y la ambientan en Aranda, le dan sus distintos, o sea, la ambientan en España en general, pero bueno, hay una serie, un par de capítulos que están ambientados en Aranda. La calle Postas ha tenido infinidad, no infinidad, pero sí varios nombres, y entre los oficiales y los no oficiales. Varios nombres que nos hablan también de su propia historia. Se habla de la calle Postas o la calle de las Postas también, que es algo, nos da pistas de lo que se está hablando también. Y luego nombres oficiales que probablemente igual pues no desplazarían totalmente su nombre. Pues, durante la Segunda República se llamó calle Pablo Iglesias, luego durante el franquismo y hasta el año 1990 se llamó avenida José Antonio. Se llamaba avenida José Antonio, ya no solo la calle Postas, sino también lo que se habla la calle Espolón
desde el ayuntamiento hasta las tenerías es hora, y bueno, pues en el año 90 se volvió a las denominaciones primigenias. Y luego, bueno, pues hay algunas expresiones que los arandinos pues, se han utilizado, de eso como la Cuesta de los Frailes. La Cuesta de los Frailes, ¿por qué? Porque en lo alto de la cuesta estaba el convento de los claretianos, y entonces, bueno, era la manera también de hablarlo. Porque esta plaza donde estamos ahora, pues la Plaza de la Constitución, pero mucha gente también lo conoce con su nombre oficial anterior, que es la Plaza del 7 de Agosto, o también gente igual más mayor habla de las Bernardas, donde está la Bernarda, porque aquí estaba. Entonces, bueno, hay muchas veces expresiones o formas de denominar las calles que, más allá del nombre oficial, pues también nos dan muchas pistas de lo que hubo anteriormente. La bajada de los cines, yo la tenía ubicada como la bajada de los cines. Claro, esa. Incluso, a ver, el hecho de que hablemos cuando había dos cines, uno en la calle Silla, Plaza del Trigo, y este de la calle Postas, lo de cine de arriba y cine de abajo, eso es una expresión que no ha sido oficial, pero es una forma de entenderse también y de distinguir durante décadas cuál era un cine y cuál era el otro. Desde luego. Y en este artículo, ya que estamos en esta misma calle Postas, se habla del Teatro Cine Aranda. Bueno, pues un edificio impresionante, que para que estamos tan familiarizados a verlo, probablemente pues el paso del tiempo pues, no es justo con la imagen que se tiene de él. Es una arquitectura que también hay que entenderla, de una época muy determinada, que hay muy pocos ejemplos de ese racionalismo tan puro, porque es una arquitectura que no es que esté exenta de decoración porque tiene una carencia, ¿no? Es porque el arquitecto ha tenido la determinación de que sea así, y es en ese momento, en los años 30, pues bueno, se venía de una arquitectura pues muy de arquitectura de fachadas, de cuidar mucho las fachadas, muy barrocas, evocando a historicismos, al gótico, al barroco. Bueno, entonces ellos optan por todo lo contrario, es decir, no, esto hay que hacer arquitectura, o sea, además te lo fundamentan bien, y hay un pozo filosófico y saber de cómo hay que construir y tal, y bueno, en ese sentido Alfonso Fungairiño es uno de los máximos representantes de esta corriente arquitectónica, y bueno, pues es un lujo que tengamos ese teatro, ese cine, que además en el año 1935 pues era el cine algo absolutamente novedoso, y era la modernidad llegaba a nuestra ciudad, del que un pueblo de provincias como era Aranda tuviese cine, y un cine tan grande, pues era una apuesta de modernidad, y decir, bueno, nosotros hemos entrado ya de pleno en el siglo XX, y por eso este edificio es igual de novedoso que lo que vamos aquí a proyectar. Y entonces, bueno, pues ver también con esa ilusión que se puso por construir este edificio, el juego que existe tan curioso con el río, porque incluso este edificio pues está en el propio lecho del río, cuando se desborda, y eso era algo muy frecuente en aquellos años, que no había en la cabecera del Duero, las tierras sorianas, por los pantanos que ahora de alguna manera retienen el agua. Entonces, bueno, que viniese el agua pues con más fuerza, que tuviese mucho el nivel, pues eso era algo habitual, y por eso pues ese bosquecillo de Minares que hay debajo del cine, que ahora está oculto desde hace 3 décadas, pero era algo que le daba esa personalidad al edificio y que nos hacía evocar pues esa arquitectura marinera, esos clubs marítimos que también hay, que invaden el mar, y que ganan, e incluso pues bueno, esos ventanucos redondos, esas terrazas metálicas. Bueno, eso es una arquitectura que no era lo habitual. Ahora igual nos vamos familiarizando más con esos elementos, pero si nos situamos en 1933, 1934, cuando se construye, eso era ingeniería naval. O sea, eso era más propio de un barco, y además la propia formas del edificio. Entonces, bueno, es un edificio a poner en valor, y a la hora de hablar de la calle Postas, hablar del Teatro Cine Aranda es algo fundamental, porque es el edificio que le da personalidad a esa calle. Desde luego. Hemos hecho un breve recorrido, digo breve, pues porque tampoco tenemos el tiempo para poder dar todos los detalles. Estos detalles están, insisto, en el programa de fiestas. Muchos me consta que lo coleccionan.
Máximo. Yo creo que tienen ahí el cariño, ¿no? Aquí es una labor de muchos años y yo no es algo atribuible a mí. O sea, yo quiero pensar en nombres que han escrito Juan Gabriel Abad Zapatero, que hay que hablar, que en los años 80 una persona además que murió pues, jovencísima y que hubiera dado muchísimo de sí, y bueno, pues inició precisamente esa tradición, y alguien también como Agustino Criado, que trabajaba con él en su estudio y que bueno, durante años escribió sobre los plazos de la Virgen de las Viñas, varios años. Entonces bueno, es algo que no surge de un día para otro, con lo cual bueno, pues es algo que se guarda. A ver, es algo habitualmente, bueno, pues se ha hecho nuclear o como algo como este año, bueno, se ha hecho otro planteamiento de reparto. Pero bueno, yo lo que digo siempre, que yo nunca he visto un programa de fiestas por ahí tirado. No, eso es verdad, eso es completamente cierto. Eso es porque tiene su valor. La gente lo guarda y bueno, pues es bonito. A ver, el mayor mérito del artículo que estamos hablando, el mayor mérito es de las fotografías. Sí. De las fotografías antiguas siempre llama muchísimo la atención, sí. Ver cómo era la calle Postas hace 80, 90 años. Eso no es mérito mío, porque yo hace 80, 90 años no había nacido y yo no he sacado esas fotografías. Entonces, el mérito es pues, de un pueblo como el pueblo de Aranda, que ha sabido cuidar el entorno, cuidar... Bueno, pues la historia a mí de la construcción del cine a mí me parece una historia bonita, porque es un esfuerzo colectivo, y es un esfuerzo colectivo y una apuesta por la modernidad y por la cultura. Que además este año hemos tenido una pregonera también que nos ha hecho recordar también la importancia del teatro. Cuando se inaugura el cine, claro, todo el mundo le llama la atención pues, que por fin se va a proyectar cine en Aranda, pero no se inaugura con una película, se inaugura con una obra de teatro de Pedro Muñoz Seca. Entonces, y con un grupo de teatro de Aranda, y dirigido por una mujer también. Fíjate. Entonces, eso es algo que nos da muchas pistas de que, bueno, pues sí, era un cine para proyectar cine, que además desde el primer momento se proyectan películas sonoras, pero también era un lugar para el teatro, era un lugar para hacer vida social, que era el bar y el restaurante que había al lado, y también para hacer actos sociales y de todo tipo, porque de hecho durante muchos años pues el salón de actos que tenía Aranda era tanto el del cine de abajo como el cine de arriba, donde se hacía reuniones de cualquier tipo, se tenían que hacer ahí. Desde luego. Máximo López Vilaboa, muchísimas gracias por estar ahora en directo aquí en esta Plaza de la Constitución este domingo de fiestas con nosotros y por explicarnos esa gran información que hay dentro de este programa. Ha sido un placer. Igual, bueno, la gente que se lo lea después de fiestas, que ahora durante estos días de fiesta la gente que esté disfrutando, que no esté leyendo esto lo dejen luego para la semana después. Muchísimas gracias, Venga, Maxi. gracias a vosotros. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa para la publicidad, pero vamos a volver en unos instantes. Vamos a tener distintos reportajes y no queremos que se pierdan absolutamente nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros.